analista político Javier Niembro. ¿Cómo estás, querido amigo Javier? Querido Hugo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Mar FM, como siempre. Un placer. Bien, querido Javier, pues hemos hecho enlace contigo para conocer tu punto de vista, un análisis breve pero sustancioso de lo que es este segundo año de labores del gobernador del estado, Cuitlahua García Jiménez, quien, pues, en primer lugar envió su informe por escrito ante el Congreso a través del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, en donde los de la fracción parlamentaria de Morena, pues, dijeron que todo está bien y que va marchando el estado correctamente. Lo mismo sostuvo el gobernador horas después, encerrado ahí en el teatro de Jalapa, en el Teatro del Estado ahí en Jalapa, nada más acompañado por unos cuantos sin acceso a los medios de comunicación. Querido Javier. Así fue, mi querido Hugo. Te comento, donde estemos mejor o tengamos mejores números, hacemos referencia y ponemos gráficos claros. Es la perspectiva del gobierno. Donde les favorezca, donde no les favorezca, van a diseminar los términos, van a tener los conceptos y van a dividir la información. Esto, ojalá que algún día exista una ley para que año con año obligue a los gobiernos a informar lo mismo en los mismos términos. Es decir, si no informamos hoy con una referencia a lo que se hizo el año pasado, ya hace 2 años, hace 3 años, difícilmente podemos ver si existen avances reales o significativos. Si esto no pasa, seguiremos escuchando monólogos triunfalistas de gobiernos mentirosos. ¿A qué me refiero? Informan claramente un aumento, por ejemplo, en la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Estado, que es una obligación de ellos, lo ponen como un logro que ya en este año más funcionarios presentaron su declaración patrimonial. Yo me pregunto, ¿a qué persona le importa eso? O sea, está bien, pero a mí no me importa si hoy hubo más de 20 o 30 que el año pasado. Es una situación, y ahí sí me lo ponen en el informe del gobernador, pues me ponen, en 2017 hubo tantas, en 2018 hubo un pequeño incremento, pero en el 2019 y 20, vaya, muchísimas más. Como que dan claramente el mensaje que nosotros estamos haciendo más y mejor. Eso está bien. Donde no está bien es que, por ejemplo, para informar la obra pública, o para informar los delitos, o para informar cuestiones muy sensibles que nos afectan a los veracruzanos, ahí ya no me ponen de referencia el año 2018, el año 2017 o años anteriores, para que entonces nosotros estemos en posibilidades de decir claramente si este gobierno va bien como ellos dicen o no es cierto. ¿Esto a qué nos obliga, estimado Hugo? A irnos a fuentes de información más confiables, como por ejemplo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad nos dice, por ejemplo, respecto de homicidios, en el 2017 y 18, que fue la era del gobernador Yunes, panista, hubo 5,100 homicidios. Contra los 2 primeros años de Cuitlahua García van 3,900, y si esto se continúa como va, Cuitlahua va a terminar en sus primeros 2 años con 4,455. Es decir, sí hay un descenso sensible de homicidios en el estado, sí han bajado en un 10%. En el robo no es así. En el robo hubo 51,000 robos con Yunes Linares y va a haber 52,000, si se mantiene la estadística, va a haber 52,100 robos con Cuitlahua, es decir, un incremento de 300 robos. O sea, prácticamente están igual la administración, los primeros años del panismo con los 2 primeros años del morenismo. Donde se pone lamentable, mi querido Hugo, es en el secuestro. ¿Por qué? En delitos de secuestro, en los 2 años de Yunes Linares, hubo 347 carpetas iniciadas, 347 delitos en 2 años. Al día de hoy, que todavía no termina el segundo año de Cuitlahua, hay 399 carpetas. Y si este comportamiento se mantiene, va a llegar a 432 denuncias de secuestro, contra 347. Vemos un incremento muy considerable en el delito de secuestro, querido Hugo, y en el feminicidio podemos decir que estamos tablas. Con el Yunato hubo 200 feminicidios en 2 años, 100 por año, y ahorita con Cuitlahua García hubo 104 feminicidios en su primer año, 2019, y en el 2020 a septiembre van 67, para hacer un total de 170. Si esto se mantiene, vamos a llegar a 193 feminicidios, solamente 7 menos que los primeros 2 años de el señor Yunes Linares. Bueno, se pone muy lamentable, Hugo, y con esto cierro mi comentario, es en la situación del narcomenudeo. Te voy a dar un dato, voy a comentar un dato, Hugo, sí, que yo invito a la audiencia a que lo verifiquen en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En el narcomenudeo,
En 2 años, con el gobernador Yunes Linares, hubo 647 carpetas iniciadas. 647 en 2 años. Cuitlahua García, al día de hoy, que todavía no se cumplen los 2 años, faltan 3 meses, de 647 carpetas, lleva 948 carpetas Cuitlahua García. Si esto se mantiene, Hugo, vamos a llegar a 1,100 carpetas de delitos de narcomenudeo. Prácticamente lo doble, Hugo, en este gobierno, en términos de narcomenudeo. Esto es grave, Hugo. Bien, de hecho, en el ejercicio que llevamos por muchos años, nunca me he dado cuenta, nunca he visto que un gobernador reconozca cosas desfavorables de su administración. Siempre van a hablar de las cosas positivas sin reconocer los rezagos en algunas áreas. Todos hablan siempre de un estado color de rosa. Si bien es cierto que en algunas áreas aquí en esta administración estatal ha habido avance, por ejemplo, si bien no se ha hecho mucha infraestructura de nivel en zonas urbanas, se ha hecho infraestructura para comunidades, para zonas apartadas, para zonas rurales. Si bien es cierto que en materia de seguridad se ha combatido, como bien dices, en este caso han descendido los homicidios, los delitos de alto impacto que trascienden más son los que se mantienen y de alguna manera le quitan esos números agradables a la Secretaría de Seguridad Pública. Tendría que cambiar en este caso el formato, que lo dudo que a un gobernador quiera cambiarlo, de tal forma que nunca te van a dar a conocer ni a reconocer los rezagos. La información la presentan a conveniencia y eso se puede entender, Hugo. Sin embargo, yo creo que sí, en un análisis de autocrítica, sería muy sano que sí se les diga la verdad a los ciudadanos en un estado donde hemos sido azotados por años por gobiernos corruptos y gobiernos que se han robado lo que han podido, Hugo. Entonces, yo creo que también he de decirlo de manera también clara y contundente, que en el gobierno del Yunato, en los 2017-2018, se invirtieron 13,280 millones de pesos en obra pública. El gobernador informó que este año se invirtieron 8,200, nada más en un solo año. Eso es decir, que sí está habiendo más obra pública. Ok, en los números ahí está en el informe, qué bueno, también lo comento. Habrá que ir al campo a verla, a ver si es cierto que ya está. Pero eso también hay que decirlo. Pero así como dices esto, en beneficio, creo que sí sería de un grado humilde, políticamente hablando, que el gobernador también diga, cuidado, en feminicidios no avanzamos, estamos igual, pero en secuestro y en narcomenudeo estamos muy mal y vamos por un mal camino. Tendremos que ajustar la estrategia en ese sentido, ¿no? Le faltan todavía 4 años, vamos a ver cómo viene el próximo año, porque va a ser un año complicado para el gobierno del estado. Uno, desde el punto de vista económico, porque pues ahora con el presupuesto de egresos le han recortado hasta un 16% en participaciones federales al estado y a los municipios. 1,500 millones de pesos menos hubo en términos reales, que van a dejar de llegar a Veracruz el año que entra. En medio... Y esto, autorizado por los diputados federales de Veracruz. Entonces, si los diputados federales de Veracruz autorizan que al gobernador de Veracruz le lleguen 1,500 millones menos, pues esto no agarra mucha lógica, querido Hugo. ¿Cómo es que en todos los diputados federales los elegimos para que nos manden menos dinero? Es otra de las cosas que uno es difícil entenderlo. En medio de un escenario con menos dinero y con un escenario político electoral bastante candente, que ya lo veremos y pues que seguramente de alguna manera va a afectar a la actividad de gobierno y a la imagen del mismo, tendrá que prepararse para esto Cuitlahua García y todo su equipo, querido Javier. Así es, querido Hugo. Mi comentario hasta aquí, mi querido Hugo. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Muy amable, Javier Niembro. Muy buena tarde. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí están los números, ahí están las citas por parte de Javier Niembro, 2 de la tarde con 39 minutos. Vamos a una pausa, regresamos. Escucha.